¿Cómo les va? Voy a explicar lo que es la tabla periódica internacional utilizando la aplicación de Profe. Damos a la menú principal y entramos a donde dice la puerta del saber. En la puerta del saber entramos a química, utilizamos elementos, la tabla periódica internacional. Aquí vamos a aplicarla. En este caso, cuando estamos en la principal, recordemos que son 118 elementos. Y acá, digamos, podemos entrar a alguno de los elementos, por ejemplo, el hierro, lo mantenemos pulsado y vamos a ver la información más detallada. Cuando le damos dos veces, vamos a poder ver la información general de la denominación, la clasificación, el grupo, periodo, el peso atómico, alguna curiosidad, el uso de algún aspecto relevante del elemento. En la parte donde dice información básica, igual vamos a ubicar acá y vamos a encontrar la clasificación, el peso atómico, el estado básico, la densidad, dureza, punto de fusión, ebullición, los criterios de electricidad, afinidad electrónica, porcentajes, niveles de oxidación, radio atómico, configuración electrónica, la completa y la abreviada, la energía de ionización y la disponibilidad. Después estamos en la parte donde, bueno, en este elementos, el hierro, antes de Cristo, la antigüedad, la historia y el origen. También nos podemos ubicar en la parte superior, aparece como una tabla y uno puede ubicarse acá, entonces podemos ver otros elementos, la historia y el origen, ¿verdad? Le podemos dar cerrar y vamos a entrar a la parte donde están las tres rayas en la parte superior. Acá entramos a donde dice periodos y vamos a ver todos los periodos del 1 hasta el 7, después por el grupo de familia, después por familias más detalladas, por tipos de elementos, metales, metaloides y no metales, por bloques, los S, P, D y F, por tipo de elemento, representativos de transición y transición interna, por tipos de elementos representativos, por radioactividad, por bioelementos. Los primarios son un 96%, son primarios, un 3,6% son secundarios y un 0,4 aproximadamente son trazas de oligamentos. Eso es la posición de lo que es el cuerpo humano. Después, en la parte de toxicidad, naturaleza, natural y sintéticos, magnetismo. En este caso hay una parte que es sobre la disponibilidad. Existe una entidad en Europa donde hace una clasificación de los elementos de acuerdo a la disponibilidad en que estamos. Ellos lo actualizan todos los años y los que están en rojo son los que estamos más expuestos a que no desaparezca como tal por el uso del desproporcional, digamos, en humanos, y la parte de riesgos, la parte limitada y los que son abundantes. Después están por modelo homonuclear, que en este caso son los monoatómicos y poliatómicos.
estados de agregación. En este nos ubicamos y acá está, por ejemplo, la temperatura más es el cero absoluto, que es menos 273,15. En este caso, cuando nos colocamos bueno, lo podemos ir moviendo. Ahí todos eran sólidos y conforme va aumentando la temperatura, los elementos van cambiando de sólido a líquido y gaseoso hasta llegar a una temperatura de 6.000 grados centígrados, donde todos los elementos son gaseosos. Después estamos en la parte donde están los descubridores. Hay varios aspectos importantes que uno puede visualizar acá. Los elementos que fueron a 5.000 antes de Cristo. Después, en una forma cronológica, pues se puede ir moviendo hasta llegar a ser los pocos elementos que se conocían en esa época. Y podemos ubicarnos más o menos en los 1700 y de ahí podemos estar moviendo con la parte de menos que va a ir cambiando, la parte de más. Cada 10 años se va a ir moviendo para ir viendo la, cómo fueron descubiertos en esa época. Y acá incluso podemos estar explicando aspectos como lo de Mendeleev y se pueden ir visualizando cómo fueron descubriendo hasta llegar a nuestra época. Después, la parte donde están el radioatómico, acá se pueden ir viendo las propiedades de la tabla periódica. En este caso, cuando el elemento es radio más pequeños, hasta ir viendo las tendencias hasta los más grandes. Recordemos que los grises, bueno, son elementos este, sintéticos o hechos por el hombre. En la parte de electronegatividades están los dos criterios, entonces está el de Alfred, y aquí se puede ir visualizando los menos electronegativos hasta los más electronegativos. Después está el de Pauli, igual mismo tendencia, hasta llegar a los más electronegativos. Después, en la afinidad electrónica, también hay una propiedad que se estudia, nuevamente. Primero aparecen con los valores negativos, los elementos afines, y conforme vamos aumentando, establecen hasta los elementos que tienen afinidad positiva. Pues por dureza, después por densidad, los elementos menos densos, hasta los elementos más pesados. Pues por energía de ionización, es una propiedad que se estudia para lo que es la primera energía de ionización.
Y por último, peso atómico. Eso sería todo.